Buenas tardes, estamos en directo en Instagram y vamos a poner a grabar este vídeo. Hola, hola. Veo gente uniéndose ya por aquí. Hola, Nuria. Bueno, hola a todos los demás que os estoy viendo. Bueno, ahora hacía semanitas que no hacíamos un directo de los miércoles con Neus. Ya sabéis que estamos todos los miércoles a las 8:30 y que luego, hora de la península, y que luego lo dejaremos grabado en YouTube, ¿vale? Desde hace unos meses que todos los vídeos, en vez de dejarlos en la propia aplicación de Instagram, los dejamos en YouTube, que se guardan mejor y es una forma más visual y práctica de tenerlos, así que ahí lo tendremos. Hoy hablamos de SIBO. Hoy hablamos de un tema, bueno, ya sabéis que estoy especializada en tema de microbiota y digestiones y tal, y me habíais pedido que hablara sobre este tema. Ya sabéis que me podéis pedir los temas que queráis. La semana que viene ya tengo uno apuntado, pero a partir de la siguiente me vais dejando vuestros temas y los vamos a ir tratando durante todo el verano también, si es posible. Así que como yo ya he hecho vacaciones, pues, pues nada, voy a estar aquí igualmente un ratito para que tengáis la posibilidad de tenerme en directo y gratuitamente, obviamente, que esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues nada, vamos a hablar ya de SIBO, ¿vale? Porque como esto queda grabado, si no luego los inicios grabados quedan un poquito raros. Así que voy a ir empezando ya y nada. SIBO, ¿qué es SIBO? Bien, SIBO son las siglas que quieren decir sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. ¿Esto qué significa? Nosotros sabemos que tenemos 7 metros de intestinos aproximadamente, entre intestino delgado y intestino grueso, que también se llama colon, ¿sí? Pues bien, existe una compuerta que va del intestino delgado hacia el intestino grueso y a veces, por varios motivos que explicaremos después, esta compuerta puede irse abriendo más de las veces que tendría que abrirse. Toda la microbiota, es decir, la microbiota, cuando hablamos de microbiota, es lo que antes llamábamos flora intestinal, que ahora ese concepto ya está súper fuera de onda. Es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro organismo. Hablamos de bacterias, de hongos, de virus, de parásitos, de arqueas y muchos más. Pues bien, la capital, digamos, donde hay más cantidad de estos microorganismos es en el colon, en el intestino grueso. Si hay la situación que os decía de que la compuerta entre el intestino delgado y el intestino grueso está medio abierta, ¿sí? Puede ser que algún tipo de bacterias que no viven en el intestino delgado pero sí en el intestino grueso vaya hacia arriba, o que también suba más cantidad de microorganismos, ¿vale? Es decir, que hay un desplazamiento de microorganismos del colon hacia el intestino delgado y empiezan a vivir allí un tipo o una cantidad de microorganismos que no deberían estar y por lo tanto generan una sintomatología, ¿vale? Es decir, las bacterias cuando comen fermentan, ¿vale? Es decir, el verbo que realmente hacen es fermentar esos alimentos que encuentran allí y producen gas. La mayor parte de gases que tenemos en nuestro organismo y que salen de nuestro organismo son los que producen nuestras bacterias, ¿sí? Entonces, si las bacterias están generando gas en el intestino delgado y por lo tanto están muy lejos de la salida, nos van a generar síntomas que son muy incómodos. No es lo mismo tener los gases a 1 metro de la salida que tenerlo a 5 metros, es decir, van a tardar muchísimo más. ¿Eso qué es lo que hace? Que se generen bolas de gas y que pueda generar que la barriga se nos va hinchando, ¿no? Uno de los, vamos a síntomas ya, uno de los síntomas más importantes es el hinchazón de la barriga, ¿sí? Algo que se repite mucho es el comentario de siento que estoy hinchado o hinchada como si estuviera embarazada, ¿no? Es decir, es un hinchazón que va aumentando a lo largo del día
y que puede ser una cosa realmente muy desagradable. La piel se pone como muy dura, está muy tensa y podemos tener puntos de dolor como si hubiera pinchazos, y hay gente que realmente va de urgencias por este dolor que se puede aliviar a las horas o que puede durar días o semanas y que es muy desagradable, y es gas que se va acumulando y que cuesta mucho de que salga, ¿sí? En general nos encontramos con esto, con este hinchazón tremendo, con acumulación de gases que no salen, y también a la vez puede haber un exceso de gases, ¿vale? Son como los 3 síntomas más comunes del SIBO. Sí que es verdad que este SIBO, que significa que hay bacterias localizadas en un sitio que no tienen que estar, puede haber otros tipos de síntomas que no todo el mundo tiene, ¿no? Pero puede aparecer también heces blandas o estreñimiento, es decir, como que las heces cambian por culpa de esta deslocalización, ¿vale? No solo es un tipo, sino hay personas que es uno u otro, o hasta se van alternando. Puede dar halitosis, es decir, que la boca huela, ¿sí? Pensad y recordad que desde la boca hasta el ano es el mismo tubo, por lo tanto las heces y lo que aparece en la boca nos da mucha información de lo que pasa en todo el sistema digestivo. También aparece el dolor muchas veces, lo que os decía, con sensación como de flato, retortijones, pinchazos, y también pueden aparecer ruidos por esta acumulación de gases. Yo creo que me he quitado. Vale. Tenéis cualquier duda, me vais escribiendo, ¿eh? Vale, entonces tenemos qué es el SIBO y qué síntomas da. ¿Que tengas estos síntomas significa que directamente tengas el SIBO? Pues no, lo que hay que hacer es realmente una prueba para saber si lo tengo, ¿vale? Esta prueba se llama test de lactulosa. No tiene nada que ver con la lactosa, ¿sí? La lactulosa en realidad es un azúcar no metabolizable para nosotros, ¿vale? Es como si fuera una de las chuches preferidas de nuestra microbiota. Entonces, la prueba es, te dan un vasito con un líquido, ¿vale? Que contiene esta lactulosa, te lo tomas y durante cada media hora en el laboratorio tienes que ir aspirando, es decir, echando aire, ¿vale? Y te analizarán este aire para saber si este componente ha sido comido por las bacterias, y según el tiempo sabremos dónde ha sido comido más por las bacterias. Es decir, si es antes de los 90 minutos, significará que aún está en intestino delgado. Por lo tanto, si hay un exceso de producción de gas antes de los 90 minutos, significará que tenemos un exceso de bacterias en el intestino delgado. No, más o menos 90 minutos. Y si es más tarde, significará que están más en aumento en el intestino grueso, ¿vale? Entonces, el problema es cuando esa subida, cuando está antes de los 90 minutos, ¿vale? Se miran en concreto 2 tipos de gases, hidrógeno y metano. De aquí a que los tipos de SIBO sean básicamente 2, SIBO de hidrógeno y SIBO de metano, porque las bacterias que tenemos producen diferentes tipos de gases, no solo unos, ¿vale? Entonces, lo bueno, hay algunos laboratorios que solo miran uno, es importante que miren los 2, porque es importante saber también qué tipo de microorganismo tenemos, si son en exceso los productores de hidrógeno o los productores de metano, ¿vale? Porque además el tratamiento será diferente dependiendo de estos tipos de microorganismos, que ahora luego comentaremos cómo se hace el tratamiento, ¿vale? Hoy voy muy a saco porque este vídeo, no quiero alargarme con los vídeos, ya sabéis que si tenéis dudas luego personales me podéis escribir, pero para que queden como todo bien esquematizado y bien claro. Hay 2 o 3 tipos más de SIBO que se habla muy poco y que en esta prueba no se pueden mirar. En España, sobre todo, no se pueden mirar estos tipos de gases, que os explicaré ahora. No han llegado, y en este test, pues muchas veces, si tenemos esta sintomatología y el test de SIBO da negativo, pues tenemos que plantearnos si son estos otros tipos, ¿vale? Uno es el SIBO de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Que suele encajar más normalmente con gases con olor y que no hacen ruido. Ya sabéis que para mí hablar de gases y de cacas es como hablar de lámparas, así que fuera tabús, que ya sabéis que es muy importante, ¿vale? El SIBO de cándida,
puede significar que tengo cándida, que tengo un tipo de hongo en el intestino y en el colon y que ha podido irse también al intestino delgado. La candidiasis intestinal tiene una sintomatología muy parecida a cualquier crecimiento de bacteria, ¿sí? Con lo cual esto es importante a veces también revisar bien, porque nos centramos en bacterias y nos estamos saltando los hongos, las cándidas y los parásitos, ¿vale? Y el quinto tipo de SIBO no es un SIBO en sí, porque sería un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino grueso. Sería lo que llamamos el LIBO, ¿vale? Pero bueno, sería más una disbiosis, que cuando decimos disbiosis quiere decir desequilibrio de los microorganismos en los que hay, pues a lo mejor hay una deficiencia de las buenas y hay un exceso de las malas, que sería el LIBO, ¿vale? Entonces tenemos SIBO de hidrógeno y de metano, que se hace a través de un test de lactulosa, ¿sí? Y el SIBO de sulfuro de hidrógeno y el SIBO de cándida, que sería descartable según los síntomas que os comentaba, ¿vale? ¿Qué más cositas para explicaros? Vale, con el test de la lactulosa a veces se pueden dar falsos negativos, ¿vale? Como os decía, lo de los 90 minutos aproximadamente, y es porque hay personas que tienen un tránsito intestinal o una digestión mucho más lenta y por lo tanto se hace más tarde. Por eso es muy importante personalizar cada caso y no automatizar el decir, tengo esta prueba, tengo estos resultados, hago directamente esto para todo el mundo, ¿no? Cada persona tiene un síntoma o unos síntomas, cada persona tiene un historial, dar directamente un antibiótico, porque el tratamiento es antibiótico, ahora os explicaré en concreto, a una persona que tiene, por ejemplo, tendencia a candidiasis o que tiene unos problemas digestivos desde hace muchos años, es muy peligroso y hay otras opciones, ¿vale? Entonces, bueno, habría que mirarlo bien, evaluarlo bien y a veces también es verdad que hay laboratorios que evalúan la cantidad de anhídrido carbónico, que es un gas que ayuda a realmente valorar si podemos evitarnos pues estos resultados negativos, ¿vale? Bueno, como os decía, vamos a causas y luego os explico tratamiento mejor, ¿vale? Las causas básicamente son 4, ¿vale? En las que tiene mucho que ver este pase, como os decía al principio, de las bacterias u hongos del intestino grueso al delgado. Uno sería una intolerancia o una mala absorción, ¿vale? Es decir, cuando yo no digiero bien algunos alimentos, porque tengo una intolerancia genética o porque con el tiempo mi mucosa digestiva y mi microbiota han dejado de poder absorber bien, correctamente, algunos nutrientes y se quedan más grandes, más enteros por el tubo digestivo y por lo tanto hace que haya ciertos microorganismos que coman más porque están más enteros, no están tan degradados, ¿vale? Y esto hace porque generan una familia más grande, cuanto más comida, pues que crezcan más, ¿vale? Entonces esto puede acabar haciendo un SIBO. Aquí hay un tema muy importante y es que a veces no sabemos bien qué viene antes, el huevo o la gallina. Es decir, si una intolerancia o una mala absorción ha generado un SIBO o si un SIBO está generando una mala absorción. Muchas veces en personas que son adultas ya se les encuentra a la vez un test de intolerancia a la lactulosa positivo y a la vez un test de intolerancia al sorbitol o a la fructosa positivo. Yo siempre digo que si de adulto te da el test de fructosa y sorbitol positivo y tú no recuerdas que a lo largo de tu vida la fruta realmente hayas tenido un problema con él, puede ser que sea por culpa de este SIBO, es decir, puede ser que haya un exceso de bacterias y la fructosa y el sorbitol, entre muchos otros componentes que son más fermentables, es decir, son sus chuches favoritas, pues es normal que no se acaben de digerir bien o que generen mucho más gas estas bacterias, porque hay un follón aquí inicial, ¿vale? No sé si os estoy mareando un poco, si se me entiende, pero esto podría significar en algunos casos no personas que tienen una mala absorción de la fructosa y del sorbitol por un componente genético que sería más
una intolerancia primaria porque desde pequeños no la digieren bien, sino porque poquito a poco han dejado de poderlo digerir bien por acumulación de factores digestivos que han desequilibrado completamente la microbiota y la mucosa y seguramente han generado un SIBO, ¿vale? Entonces, primero habría que tratar bien ese SIBO y luego ver si poquito a poco se puede ir aliviando esa intolerancia a la fructosa y al sorbitol, ¿vale? Otro factor de generación del SIBO, exceso de lactobacillus. Esto es un tema que se habla poco. Los lactobacillus son un tipo de bacterias muy, muy necesarias. Son de las bacterias más importantes, más conocidas y de las que tendríamos que tener todos en el intestino grueso. O, por ejemplo, una carencia de lactobacillus a nivel vaginal genera muchas veces candidiasis o genera muchas veces problemas en la mucosa que dan síntomas de irritación o de escozor o de picor y nos pensamos que es cándida y es un problema de mucosa por deficiencia de lactobacillus, pero un exceso de estas bacterias puede fácilmente subirse al intestino delgado. Entonces, también es importante muchas veces saber exactamente qué microorganismos tenemos en los intestinos para poder ver, porque no todo es oro lo que reluce y no todo lo malo es malísimo. Es decir, muchos microorganismos generan funciones dependiendo de dónde estén y dependiendo de cuáles son sus compañeros, ¿vale? Estos son como los humanos, que nos comportamos diferente según con quién estemos, pues es un poquito lo mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que pararse tranquilamente con la persona delante y mirar todo el historial, todos los síntomas, toda la evolución y con eso poder entender ese cuadro, ¿no? Es tan sencillo, ¿sí? Si hay algún profesional por aquí, sabéis que tenéis 2 formaciones para profesionales en mi web, mioselcacho.com/formaciones, uno de candidiasis y uno de microbiota y salud digestiva. Abrimos pocas veces al año. Si fuera de estas veces necesitáis entrar, me escribís directamente y vemos cómo podéis entrar a esta formación, ¿vale? Tercera causa, una mala sulfatación. ¿Qué es la sulfatación? La sulfatación es una fase que realiza nuestro hígado. Sabéis que nuestro hígado tiene más de 700 funciones en nuestro organismo, pero principalmente es la detoxificación. Es como si fuera nuestro punto verde, nuestra déchallería, nuestro punto de reciclaje y de limpieza importantísimo en nuestro organismo, porque estamos constantemente respirando, comiendo, bebiendo, oliendo, absorbiendo y todo eso, produciendo tóxicos nosotros mismos, produciendo hormonas, tomando medicamentos. Constantemente estamos absorbiendo cosas que tenemos que metabolizar, procesar y eliminar. Y esto lo hace nuestro hígado principalmente, ¿vale? Pues en una de estas fases, metilación, sulfatación, ¿vale? La sulfatación, si va mal, genera una dificultad importante para producir enzimas como sería pues la amilasa, la lipasa, la proteasa y por lo tanto dificultaría pues, la función de digerir las proteínas, de digerir los carbohidratos, de digerir los almidones, ¿no? los azúcares, y esto significaría que podríamos generar una fermentación excesiva, ¿no? Alimentaríamos más de la cuenta esas bacterias y por lo tanto acabaríamos generando un SIBO, ¿vale? Hay algunas analíticas de sangre en las que podemos mirar a través de lo que se llama un test genético, los diferentes genes que intervienen en cada una de las fases del hígado. Si necesitáis más información os lo paso. Y nos dan muchísima información porque hoy en día la ciencia trabaja desde la medicina genética. Sabemos cada uno de estos genes qué hacen y sabemos qué suplementos o qué alimentos estimulan unos u otros. Entonces, hoy en día tenemos que ir mucho más allá de los detox, de las dietas depurativas, de los ayunos, de los zumos verdes, porque a veces haciendo este tipo de cosas quizá nos la cargamos según cómo tenga el hígado, porque algunos alimentos o algunas fases o algunos procesos de depuración que hacemos con la alimentación pueden estimular unos genes u otros, y si yo no conozco cómo tengo mis genes, a lo mejor estoy activando más algunos tóxicos o estoy ralentizando otros procesos. Entonces la podemos liar muy parda haciendo cualquier tipo de detox. Y muchas veces también es
más importante no ensuciar que limpiar, ¿vale? O sea que os dejo aquí dos cosas. Una, que antes, hace muchos años, hacía detox y he dejado de hacer gracias a aprender más, ¿no? Entonces, cuidado con los detox que hagáis, ¿vale? En general, hábitos que hay que repasar, que hay que conseguir poder hacer sin una obligación, sin restricción y conocer muy bien cada cuerpo, qué es lo que necesita en concreto, ¿vale? La última causa que os quiero hablar del SIBO es que cuando hay un aumento de lo que se llama la sensibilidad visceral, es decir, que visceralmente no tomas cosas, ¿vale? Cosas que a lo mejor antes no sentía. ¿Por qué se puede generar este aumento de la sensibilidad visceral? Por el tipo de microbiota. Hay microbiota que es más inflamatoria y por lo tanto me puede generar que note más las cosas. Por los genes, hay genes hepáticos que generan que seamos más sensibles, es decir, ahora hay muchos estudios que relacionan a las personas PAS altamente sensibles en concreto con algunos genes hepáticos, y eso significa que quizá no metabolizamos también las cosas y las percibimos mucho más. Y permeabilidad, cuanto menos fuertes estén nuestras paredes, nuestras mucosas digestivas, más sensibilidad habrá, por lo tanto más notaremos las cosas, ¿vale? Y por lo tanto pues podemos notar muchos más de estos síntomas en SIBOs, porque hay personas que tienen SIBO y que no notan, ¿sí? Entonces hay que mirarlo muy bien. ¿Qué más cositas me habíais preguntado sobre este tema? Vale, el tema del tratamiento. Yo no soy médico, esto es importante que lo recalque siempre, entonces lo que os voy a comentar ahora no os lo puedo recomendar yo, ni os lo podéis comprar vosotros directamente en una farmacia. Tenéis que ir a un digestólogo que os haga la prueba y que os dé el antibiótico, ¿vale? Si normalmente sale positivo el hidrógeno, el antibiótico que os dan es la rifaximina. Si os da metano positivo, normalmente mezclan la rifaximina con el metronidazol, ¿vale? Lo que también es muy importante es que después de hacer el tratamiento, idealmente, si siguen los síntomas, se vuelva a hacer el test para descartar que realmente eso ya se haya eliminado, porque a lo mejor volveríamos a hacer otra tanda y a lo mejor ahora tenemos otro problema con síntomas parecidos, pero no es SIBO y estamos volviendo a tratar el SIBO, ¿vale? Sí que es verdad que podemos acompañar los antibióticos que nos dé el médico con antibióticos naturales, lo que llamamos antibacterianos, como pueden ser, por ejemplo, las perlas de aceite esencial de orégano comestible o los comprimidos del apacho, ¿vale? Que son más suaves para personas que a lo mejor tienen más dificultad digestiva o que tengan, que se les repita, que tengan acidez, todo esto, ¿vale? Es muy importante revisar la producción de ácido clorhídrico, de enzimas y de bilis. Muchas veces, esto sería otra causa también, se produce un SIBO porque no estamos ayudando a esta compuerta o a estas fases naturales, funciones naturales que tiene nuestro sistema digestivo, que serían los de limpieza. Sabéis que hay una fase muy, muy importante de la que hablo siempre, que es una fase del sistema digestivo que empieza a partir de las 4 horas de haber empezado a comer, que se llama complejo motor migratorio. Este complejo motor migratorio es lo que llamamos como el barrendero o la barrendera o barrendere, es, bueno, pues a partir de las 4 horas de haber empezado a digerir, más o menos, porque hay personas que digieren más lento, pasa esa fase que va como limpiando desde arriba del tubo digestivo hasta abajo el exceso de alimentos, de bacterias, de toxinas hacia el final del colon para que se puedan eliminar. Si esta función no se genera, esto es un problema porque significa que puedo ir acumulando más alimentos y más bacterias más arriba. Por lo tanto, es imprescindible que si yo tengo tendencia a acumular gases o esa hinchazón, mientras mire si hay SIBO, haga el tratamiento, trabaje las causas. Y esta causa importantísima es nada de hacer 5 o 6 comidas, tengo que poquito a poco con una dietista, nutricionista, hola, ¿qué tal? Adaptar tu menú y tus hábitos para intentar mínimo entre comida y comida 4 horas. Recordad, por ejemplo, que, yo que sé, a mí me pasaba en su momento cuando lo tenía,
pues que comía y luego entre que recogía, no sé qué, me ponía en el despacho, tal, a lo mejor había pasado una hora y media y entonces me hacía el café con leche de avena. Estaba volviendo a empezar la digestión, no estaba teniendo en cuenta eso, ¿vale? Entonces, lo de picotear, lo de tomarnos café, con infusión no cuenta porque es agua, pero todo esto está cortando la digestión constantemente y no hace esta función tan importante y es muy probable que nos esté generando o un SIBO o un sobrecrecimiento de cualquier tipo o un problema con los gases, porque la mayor parte de las veces lo que pasa con los gases es que no los gestionamos bien. Hay mucha gente que nos dice lo típico de no, es que cuando como mejor me encuentro peor, ¿no? O personas que se han hecho vegetarianas que comen mucho más fibra y se encuentran peor. Y la cuestión no es que eso sea malo, no es que tengan la mayoría una intolerancia, es que tenemos que poder gestionar esa cantidad de fibra. Y para gestionar esa cantidad de fibra, tengo que separar las comidas para poder hacer esa fase de limpieza, tengo que poder comer despacio, porque la digestión empieza desde la boca, yo empiezo a producir enzimas, entonces, por ejemplo, esto lo he hablado hoy yo con un paciente. Cuando me siento, es importante que a comer, respire, que haga esto, por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a, decir, vale, estoy aquí, voy a comer, me ayuda a soltar, a relajar el diafragma, cosa que dejamos de generar presión sobre el sistema digestivo, ¿vale? No está, venga, mándale comida con esto así. Y me ayuda a equilibrar el sistema parasimpático con el simpático, que es el sistema del estrés y el sistema de la relajación, ¿sí? Esto, por ejemplo, nos hace que si yo vengo, me voy a comer rápido, mi saliva esté más espesa, más densa, cosa que yo necesito una saliva más líquida para poder envolver más el alimento y poder proteger la mucosa mientras va bajando y poder digerir bien y por lo tanto también contiene más enzimas. Entonces necesito parar un momento y estar más tranquilo cuando vaya a comer, porque si no ya hay una fase que ya no he hecho y entonces, claro, no digiero bien y luego fermento más, de lógica, ¿vale? Entonces, relajación, respiración, cosas que puedo ir haciendo, masajitos en el sentido del colon, me puedo poner aceites vegetales esenciales, que si os interesa os explico más para poder hacer el masaje. Respiraciones, torsiones, muy importante, esto es como el mocho, si hacemos así, si sale el agua, pues también ayuda a que salgan los gases mejores, ¿sí? Y lo que os decía de revisar la producción de ácido clorhídrico, porque es también una herramienta imprescindible, porque el ácido va eliminando las bacterias que hay en el estómago, el exceso de bacterias del estómago y del intestino delgado. Entonces, os he hablado muchas veces del test del bicarbonato, mirad más vídeos, no os lo quiero volver a explicar, para ver si tengo una suficiente producción de acidez, que no tiene nada que ver con el reflujo, ¿vale? Y esto sería una herramienta muy poderosa para trabajar las causas y para poder combatir el SIBO, ¿vale? Y luego, obviamente, si mi hígado produce suficiente bilis, si yo consumo suficientes amargos a lo largo del día, si estoy produciendo suficientes enzimas a lo largo desde el páncreas, ¿vale? Cosas que también puedo ir haciendo, pues, por ejemplo, tomar alguna mezcla de gotitas de plantas carminativas, que hay muchas marcas, y os podría recomendar alguna, para ayudar a que los gases se disuelvan y salgan mejor, ¿no? Como también es el carbón activo en este sentido, ¿vale? Es muy importante que se trabaje la mucosa, porque si la mucosa está inflamada no cerrará bien esa compuerta, entonces importantísimo alimentación antiinflamatoria y algún suplemento para regenerar y desinflamar esa mucosa, dependiendo de cada persona de lo que haga, ¿vale? Y lo último es hablaros de la dieta o el protocolo FODMAPs. FODMAPs son las siglas de los componentes que fermentan más, es decir, de las chuches que os decía, de lo que le gustan más a las bacterias. No es que sean malos, inflamatorios o poco saludables, porque son muy saludables, sino que mientras yo voy matando esas bacterias, lo que voy a hacer es quitarles el buffet libre, ¿vale?
pero máximo se tiene que hacer durante 6 semanas, porque si lo hago durante mucho tiempo me van a faltar muchos nutrientes y al final voy a acabar generando otro problema y otro desequilibrio de microbiota, ¿vale? Entonces, si tú en 4 o 6 semanas haciendo el tratamiento, haciendo el antibiótico, no ha habido una mejora, eso quiere decir que tienes que ir con un profesional que lo revise mejor, porque algo no está pasando, no está funcionando, ¿vale? Con mi experiencia después de 10 años a día de hoy trabajando con pacientes, muchas veces no hace falta hacer, por ejemplo, hicimos un reportaje muy grande con Thierry Verdaguer hablando de FODMAPs, y a la larga lo que hemos ido viendo es que no hace falta hacer una dieta tan restrictiva de FODMAPs, porque si hacemos el resto de cosas, relajación, trabajar el estrés, que hace que el nervio vago que pase por esa compuerta lo esté abierto constantemente, se trabaja la mucosa y todas las cositas que os he ido comentando, la alimentación pasa a ser un quesito más, pasa a ser un porcentaje pequeño y no hace falta que se haga tan estricto, ¿vale? Sí que es verdad que hay algunos alimentos que son mucho más potentes y a lo mejor son cuestión de 5 o 6 y ya está, reducirlos al máximo. Es que con personas hasta ni los quitamos directamente, simplemente los separamos. Cosas muy importantes que os quería comentar sobre la dieta FODMAPs. No se debe hacer en las siguientes situaciones. Lo que os comentaba, ¿no? De que si durante unas 3-4 semanas no notamos absolutamente ninguna mejora, es que tenemos que cambiar de estrategia, ¿vale? Es muy importante que se aplique a la vez que se hace con otra herramienta. No se hace FODMAPs sin más, sino que se hace pues, antibiótico, antibacteriano, ¿vale? Es decir, no sirve de nada eliminar aquellos alimentos que dan más de comer si no reducimos esas bacterias, ¿vale? Si tenemos SIBO de sulfuro de hidrógeno que os he comentado antes, ¿vale? Es muy importante que no vayamos hacia FODMAP, sino que vayamos hacia vigilar los compuestos azufrados, ¿vale? Si tenemos sospechas o hemos hecho un test de disbiosis intestinal y parece que haya un SIBO de candidiasis, ¿vale? Habría que hacer más una dieta anticándida que no de FODMAPs, ¿vale? Si el protocolo FODMAPs te genera más estrés, más ansiedad, desde luego apaga y vámonos, porque es uno de los factores más importantes que la alimentación y a largo plazo no tiene ningún tipo de sentido, por lo tanto tendríamos que ir focalizados más en eso, ¿vale? Siempre se debe hacer con el acompañamiento de un dietista o de un nutricionista actualizado en digestiones, ¿vale? No os hagáis cualquier cosa que veáis en internet, es vuestra salud. Si no ponéis cualquier tipo de gasolina en el coche, no ponéis cualquier tipo de aceite en el coche, en vuestro cuerpo, no hagáis nada que leáis. Aunque yo escriba artículos y hable en la tele, no hagáis caso a la gente que hablamos. O sea, id a un profesional que mire bien vuestro caso y que os recomiende bien todo, con toda la información sobre vosotros delante. No preguntéis por Instagram directamente a una persona vuestro caso poniendo solo 2 frases. 1, porque no es ético, porque es ilegal como profesional daros recomendación, porque puede ser muy peligroso y porque nos falta muchísima información, ¿vale? Y lo que os decía de no hacerlo durante más de 6 semanas, porque va desequilibrando. Los fructanos, por ejemplo, que es un compuesto, ayuda a disminuir las neuroinflamaciones que están relacionadas con ansiedad, tristeza y tal, entonces acabaríamos teniendo problemas tal, o dejaríamos de alimentar bacterias como la Praunici, que tiene más butirato. Bueno, esto ya es entrar en un tema, pero acabaríamos generando unos problemas importantes, ¿vale? Entonces, muy importante que lo hagamos con un profesional, pero bueno, está bien que tengamos como las bases de qué es, qué síntomas son, cuáles son las causas más importantes que hay que trabajar, importantísimo, cómo acompañar el tratamiento, ¿vale? Si no es un SIBO, si hay falsos negativos, las cosas que tenemos que tener en cuenta y lo que hemos comentado también, que si necesitáis más información, tenéis por un lado un curso que se llama Digestiones Felices, que lo encontráis en mi página web, que es para el público general, y una formación para profesionales que es sobre tratamiento de todas las patologías digestivas.
Ahora mismo está cerrado porque lo abrimos muy pocas veces, pero si alguien necesita acceder ya, pues que me escriba y vemos qué podemos hacer. Lo que sí que tenemos abierto a día de hoy, para los que veis estos días los vídeos, es la formación en candidiasis. ¿Vale? Así que nada, os dejo ya para que el vídeo sea rapidito. Y cualquier cosa, sabéis que me podéis escribir y me podéis sugerir temas también escribiendo para los próximos directos de los miércoles con Neus. ¿Vale? Venga, un beso y feliz noche.